Bueno, siguiendo con la línea de códigos perfectos y empaquetamiento de códigos, vamos a ver un par de conceptos relacionados, que va a ser el tema de cobertura y de códigos cuasi perfectos. El radio de cobertura de un código va a ser el menor entero tal que la unión de las esferas de radio, el menor entero de eso tal que la unión de las esferas de radio S centradas en las palabras del código es el espacio entero, ¿sí? O sea, fíjense que nosotros de fondo lo que estamos diciendo es, ahora tengo las palabras y empiezo a tirar radios upa, hasta agrandar estos radios hasta que cubra el espacio entero, ¿sí? Trivialmente, upa, bueno, perdón, trivialmente no, déjenme, ya voy a llegar al trivialmente. Como observación, el ρ este es el máximo sobre los vectores del espacio del mínimo sobre las palabras del código de la distancia del vector al código, a la palabra. ¿Sí? O sea, fíjense que, primero, dado una palabra, el mínimo del C sobre los C en C de la distancia de X a C, podríamos decir que esta es la distancia del vector X al código. ¿Sí? Y ahora yo, el radio que necesito cubrir para asegurarme que que todos los vectores quedan adentro de estas esferas es la mayor de las distancias de los vectores al código. ¿Sí? Por eso es que el radio de cobertura es esto. El radio de empaquetamiento es básicamente el de las esferas de empaquetamiento. Es el T, que es el piso de d-1/2, pero lo vamos a definir como el mayor entero, tal que las esferas de radio T centradas en las palabras de C son disjuntas. Centradas en la palabra de código son disjuntas. Por el teorema que habíamos visto, yo ni me acuerdo cuándo fue, pero el teorema que vemos de las esferas, no el de la cota del anterior, sabemos que lo más grande que podemos hacer es justamente t igual a piso de d-1/2. Y trivialmente tenemos que t es menor o igual que rodo de c. Si el radio de empaquetamiento es menor o igual que el radio de cobertura. ¿Sí? Porque si las esferas son disjuntas, a lo más... eh, uf, si las esferas son disjuntas y me achico, voy a dejar vectores afuera. ¿Sí? O sea que un radio más chico que t, yo sé que no va a poder cubrir a todo el espacio. ¿Sí? Entonces t tiene que ser menor o igual que ρ de c. Pero aparte, t va a ser igual a ρ de c si solo si c es perfecto. ¿Sí? Esto no sé si les queda a ustedes como ejercicio para demostrarlo, pero es medio trivial. Bueno, uy, volví a apagar la cámara. A ver, pausa un segundo. Y ahí estoy de vuelta. Bien. Bueno, y como sabemos que esta igualdad se da si solo si es perfecto, lo siguiente que podemos tener es que ρ de c sea t más 1, ¿sí? Entonces, cuando el radio de cobertura sea t más 1, vamos a hablar de códigos cuasi perfectos. Ahora, si se fijan, para códigos perfectos nosotros tenemos un resultado de clasificación prácticamente. Por ahí, no para Qs en general, pero sí para binarios y ternarios tenemos clasificación. Bueno, para los cuasi perfectos no hay clasificación, pero lo que sí podemos hacer es por ahí tener un par de resultados describiéndolo. Ah, me parecía. Bien. En particular, este resultado que van a demostrar ustedes dice que el peso rho de c es el peso del coset de mayor peso. Si esto es relacionándolo con cosets y síndromes. Y es el menor S, tal que cada síndrome distinto de cero es una combinación de S o menos columnas de H, y que al menos un síndrome necesita S columnas. ¿Sí? O sea, está bueno esto, ¿no? Rho de C coincide con el coset de mayor peso,
Y rho de C es bueno, el cosete de mayor peso, que es de algún modo el síndrome más grande, ¿sí? Es la, la mayor cantidad de columnas de H que me dan un síndrome. Bien, 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 bien. Eh, bien, y ahora lo otro que vamos a ver es ver qué pasa con las construcciones que habíamos hecho de cuando hicimos códigos nuevos a partir de códigos viejos y el radio de cobertura. Sí, o sea, supongamos que C es un código sobre FQ, C techito es la extensión de C y C estrellita es C pinchado en alguna coordenada. Entonces tenemos lo siguiente. Si C es C1 más C2, esta es la suma directa, entonces ρ de C es ρ de C1 más ρ de C2. Esto va a ser ejercicio para ustedes, ¿sí? Pero la suma del el radio de cobertura de la suma es la suma de los radios de cobertura. Si yo pincho el código, el radio de cobertura o se mantiene igual o a lo más baja en 1. Si yo extiendo el código, el radio de cobertura o se mantiene igual o aumenta en 1. Todos estos, hasta ahí lo van a demostrar ustedes, este se los voy a demostrar yo. Si Q es igual a 2, entonces el radio de cobertura aumenta en 1. ¿Sí? Y para esto lo que vamos a hacer es, si Q es igual a 2 y yo extiendo el código. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar un X que sea líder de coset. Sí, vamos a utilizar el teorema anterior y ver que es tomar de algún modo el coset de mayor peso. Entonces tomo un X líder de coset, que digamos que es x1 hasta xn, y tomo un X', que sea el mismo X, pero que después le agrego un 1 al final, ¿sí? Porque va a estar en el código extendido este X'. Bueno, no exactamente en el código extendido, pero va a ser de un coset del código extendido este X'. ¿Sí? Lo que voy a hacer básicamente, lo que quiero ver es que esto de acá es un líder de coset. Para ver que este de acá es un líder de coset, lo que necesito hacer es ver que el peso de x' más c', para cualquier c' en, en el código extendido, yo quiero ver que este peso es mayor o igual que el peso de x'. ¿Sí? Esto básicamente lo que me va a decir es que x' es el de menor peso en su coset y por lo tanto es líder de coset. ¿Sí? Ok, a eso estoy apuntando. Déjenme borrar ahora. Es decir, estoy considerando x' más c', decía. Entonces, sea c', bueno, sea c en c y c', el c extendido en c techo. O sea, este c' es la extensión de c en c techo. Y entonces yo tengo un par de opciones. Si c es par, entonces el peso de C prima es igual al peso de C. ¿Sí? Pero no solo eso. El peso, porque tiene un cero en el último lugar, ¿no? El peso de C' más X', fíjense que ahora esto de acá es exactamente C más X con un 1 al final. ¿Sí? Yo digo es C' más X' es igual a hacer C más X y a todo esto al final ponerle un 1. ¿Sí? O sea, C1 más X1, C2 más X2 y un 1 al final porque el C' termina en 0 porque tiene peso par. Entonces esto es el peso de C más X más 1. Pero yo sé que X es líder de coset. ¿Sí? Como X es líder de coset, esto de acá, el peso de C más X es mayor o igual que el peso de X. Entonces esto es mayor o igual que el peso de X más 1. ¿Sí? Entonces voy anotando por acá. Y perdón, y el peso de X más 1 es justamente el peso de X'. ¿Sí? Porque al X' es al X sumarle un 1. Entonces si C es par, ya estoy. Porque cualquier palabra, digamos, que obtenga al sumarle al X', al C', cuando el C original era par,
me da con mayor peso que el X'. Así que mientras borro eso, supongamos que C es impar. Si C es impar, entonces